Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este espacio donde el congresista por Massachusetts, Jim McGovern, que no necesita presentación, es un gran amigo de El Salvador, trabajó con Joe Moakley y realizó un gran trabajo para presionar en la investigación de la masacre acá en la UCA y también por todo el apoyo que dio el Congreso de Estados Unidos al esclarecimiento de este caso. Jim además es un ferviente defensor de los derechos humanos y ha estado siendo solidario con El Salvador y con aquellos grupos que vieron sus derechos humanos conculcados, apoyándolos fuertemente. Esta participación de Jim McGovern va a ser transmitida en directo en el encuentro que están teniendo en Washington la Jesuit Network of Solidarity, la red jesuita de solidaridad, que desde hace muchos años se reúnen este día, alrededor o más de 2,000 personas, iniciaron reuniéndose en la Escuela de las Américas, de triste recuerdo, como protesta precisamente por la formación que daban en esta escuela de militares de los países de América Latina, algunos de ellos de aquí de El Salvador y que tuvieron una participación en el asesinato aquí en la UCA. Entonces es una retransmisión en directo, por tanto nos unimos a la Jesuit Network of Solidarity en este momento en la celebración del 30º aniversario de los mártires de la UCA. Queremos también tener presente y recordar al padre Charles Curry, que jugó un papel muy importante desde la Universidad de Georgetown en aquel momento, organizando y uniendo a las instituciones de educación superior de la Compañía de Jesús en Estados Unidos, haciendo lobby en el Congreso de Estados Unidos para el esclarecimiento también del caso de la masacre en la UCA. Él estuvo aquí y yo tuve el gusto de ser su chofer cuando Charles Curry vino precisamente para estar en el juicio que se llevó en el edificio de la Corte Suprema de Justicia contra los autores materiales del caso, ¿no? Siempre estuvo muy pendiente y ese momento para él fue realmente muy importante. Charles Curry también tuvo que ver en este evento que se está celebrando ahora en Washington, de la Jesuit Network of Solidarity, y ese encuentro para conmemorar cada año el aniversario de los jesuitas. También él fue un gran defensor de los derechos humanos, un gran defensor de los pobres y incluso a su edad avanzada no dejó de trabajar para que la educación jesuita llegara a las distintas partes del mundo. Fundó Jesuit Commons y después es una red de educación jesuita en los márgenes que provee diplomados para personas que están refugiadas en campos huyendo de la guerra, ¿verdad?, a través de 2 universidades en Estados Unidos. Sin más, le doy la palabra a Jim para que nos ofrezca su mensaje esta tarde.
Well, first of all, thank you very much to the UCA for allowing me this privilege to speak to all of you today. Hablar con ustedes el día de hoy. I want to thank Father Andreu Quiero for his también generous introduction, reconocer for his al many years Padre of Andreu por friendship esa presentación y and por his los años de incredible amistad leadership, y here por at su UCA. liderazgo acá en la UCA. Some of you were here earlier today Algunos de and ustedes got to hear from, estuvieron el día de hoy antes who y gave, I pudieron think, a escuchar brilliant también speech here this las morning. palabras del And, cardenal and Czerny. he made a call Dio for una a ponencia radical commitment brillante to a e hizo un comprehensive llamado a un ecological compromiso approach radical, to a un society and to enfoque social ecológico justice. integral And that's a exactly la the sociedad spirit of the y Jesuit justicia martyrs of the- social. Y ese es of the justamente el UCA. espíritu de And los that's mártires the same jesuitas spirit de that la they UCA, applied to the world. el mismo espíritu que ellos aplicaron al mundo. Aplaudo esas palabras y esa noción. También quiero reconocer y agradecer al Padre Tojeira, el Padre Sobrino y Padre Cardenal, amigos todos, quienes han sido una inspiración para mí y los admiro profundamente. Han sido corazón y alma de esta universidad después de esa terrible tragedia hace 30 años. También agradezco a los catedráticos y personal de la UCA y honorables invitados el día de hoy. Expreso mi gratitud y aprecio a la Oficina de Washington para América Latina, conocido como WOLA, y su vicepresidente de programas, Jeff Thale, por invitarme a formar parte de su delegación y honrar así el legado de los mártires jesuitas. En nuestra delegación tenemos unas personas muy especiales que han trabajado durante años para El Salvador. Mi directora legislativa Cindy Buell está acá. Antes de que yo llegara al Congreso, ella ya estaba trabajando temas de derechos humanos en El Salvador. También parte de la Junta Directiva de la Iniciativa de la Sociedad Abierta y Justicia, y Heather Foote, que también está con nosotros, antes trabajadora de WOLA. También reconozco Jamie Hogg de la Universidad de la Santa Cruz y mi amiga Cindy Rosales, que está acá, de la Fundación Aquino, y me voy a referir a ella en un momento. También reconozco la presencia de Stephen Brown, el ex embajador estadounidense en Guatemala. Por último, agradezco a Kevin Younkerstad del Centro Ignacio Ellacuría y su iniciativa y su trabajo por armar este evento, y mi agradecimiento también a todos los estudiantes que nos acompañan, todos los jóvenes de la red Solidaridad Ignaciana, quienes se conectan a este evento en vivo desde su conferencia anual en Washington, y agradecimientos a Chris Curry, el director de la red. Yo también quiero permitirme un momento para honrar y reconocer a alguien que no está con nosotros hoy, el Padre Charles Curry, un padre jesuita estadounidense que amó El Salvador, amó a esta universidad y cuyos pensamientos estaban con el pueblo salvadoreño hasta los últimos momentos de su vida. Murió en enero de este año. Estaba en la Universidad de Georgetown cuando fueron asesinados los jesuitas, y a Curry le quedó la responsabilidad de coordinar la respuesta de su universidad. Para ello trabajó de forma estrecha con la UCA. Él viajó conmigo a El Salvador en muchas ocasiones y su compasión me ayudó a ver al mundo de una forma nueva y diferente, pero siempre con esa inteligencia aguda y analítica caracterizada por su propia formación jesuita. Yo extraño sus palabras y sus perspectivas y más que todo extraño su compañía, y sé que hay otros como Eugene Palumbo que también están en el público que saben a qué me refiero. Visité El Salvador por primera vez en los años 80. Mi jefe en ese momento era el congresista Joe Moakley del sur de Boston, y él tenía una reunión en su distrito con activistas quienes le pedían proteger a los refugiados salvadoreños que habían llegado a los Estados Unidos huyendo de la violencia de la guerra civil en El Salvador. Yo tenía unos 23 años en ese momento y recién había empezado a trabajar para él y sabía muy poco acerca de las condiciones en el terreno en El Salvador. En ese momento el gobierno de los Estados Unidos apoyaba al ejército salvadoreño.
La mayoría de la gente en los Estados Unidos decía que el dinero que enviábamos a El Salvador era para proteger a las personas contra el comunismo. Ahora, por supuesto, sabemos que nada más lejos de la verdad. Ese primer viaje tuve la oportunidad de conocer a los padres Ellacuría y Martín Baró acá en la universidad. En mi primera visita, la gente me decía, si quieres saber qué es lo que pasa, llega a la UCA. Le pregunté al padre Martín Baró qué debería decirle yo a las personas en los Estados Unidos acerca de la realidad en El Salvador. Él me contestó, recuerda que nosotros también somos seres humanos. En esa primera visita con Ellacuría y Martín Baró me enseñaron acerca de la realidad de la guerra civil salvadoreña, los muertos, desplazados y desaparecidos, y yo luchaba por comprender lo que sucedía y ellos me ayudaron a entender el rol que jugaba los Estados Unidos en esa guerra. Me sentí sorprendido, enojado y avergonzado, y ellos me ayudaron a resolver esos sentimientos. Me hablaron acerca del trabajo de la UCA y sus ideales de paz y justicia social, aún en medio de la violencia y el horror de la guerra. Hablamos de la misión de la Iglesia y de hecho la misión de esta universidad de estar al lado de los pobres y los oprimidos. Hablamos acerca de Monseñor Romero, ahora un santo del pueblo salvadoreño para todo el mundo. Hablamos de las 4 religiosas norteamericanas asesinadas por su trabajo con los huérfanos y jóvenes salvadoreños y personas que tuvieron que salir de sus hogares por la violencia. Lo que me enseñaron en esa visita fortaleció mi fe, pero también cambió la forma en que yo veía la iglesia. En ese momento yo sentí que era muy ritualista, ir a la iglesia, ponerme de rodillas o de pie, recibir la Eucaristía, pero me enseñaron algo diferente, que la fe sin obra es vacía, que llevar nuestras creencias a la acción implica tomar en cuenta la opción preferencial por los pobres del Evangelio como parte de nuestras vidas cotidianas. De hecho, el padre Ellacuría creyó que esa era la misión de la UCA y que era la misión de la Iglesia. Él escribió, y muchos de ustedes lo habrán leído, una universidad cristiana debe tomar en cuenta la preferencia del Evangelio para los pobres. No significa que solamente pobres estudien en la universidad. No significa que la universidad renuncie a su misión de excelencia académica necesaria para resolver problemas sociales complejos. Significa que la universidad debe estar presente intelectualmente donde se necesita, ofrecer ciencia para los que no tienen ciencia, habilidades para las que las necesitan, ser una voz para los sin voz, dar apoyo intelectual para aquellos que no posean las cualificaciones académicas para promover y legitimar sus derechos. Al final, por eso lo asesinaron. Por eso los asesinaron a todos, por ponerse al lado de los pobres. Nunca voy a olvidar recibir esa llamada temprano, una mañana en que los habían matado. Estaba en mi apartamento en Washington, sonó el teléfono en la madrugada y me despertó. Era Silvia Rosales de Carece. Están muertos, me dijo, y yo no sabía a qué se refería. Me dijo, los mataron a todos. Y entonces sí, supe exactamente lo que me estaba diciendo, y le llamé a mi jefe, Joe Moakley, para contarle esa noticia. Él estaba atónito, y yo también. Ya he dedicado bastante tiempo pensando en esa noche y esa llamada, y cómo debe haber sido esa noche para los mártires. Con las semanas, mi sorpresa se convirtió en ira y después mi ira en decisión. Todavía me siento enojado que no se ha tenido justicia para los mártires, pero también aprendo que la mejor forma de responder es convertir nuestra ira en acción. La misión y el mensaje de los mártires no murió con ellos. Su mensaje es urgente en El Salvador, en los Estados Unidos y en todo el mundo. Debemos hacer caso a este mensaje porque se pueden cambiar las realidades duras, pero solamente si las personas se unen para exigir estos cambios. Mucho de lo que atormenta El Salvador y los Estados Unidos también son condiciones políticas que sí podemos cambiar, porque en este momento todos sufrimos de la aceptación política de un estatus donde hay algunos en el mundo que tienen mucho y muchos que tienen poco.
Sufrimos de la violencia no solamente de balas y armas, pero también de la violencia de hambre, de no saber si habrá comida en la mesa para nuestros hijos. La violencia no solamente del desplazamiento y la desaparición, pero la violencia también de no tener dónde vivir ni un techo decente. Sufrimos la violencia no solamente de la esclavitud, sino también la violencia de trabajar hasta quedar exhausto, sostener más de un empleo a la vez y todavía no poder pagar suficiente para comer y para vivir. Hay dignidad en el trabajo y hay violencia en la miseria y la pobreza y trabajar hasta el cansancio. Y por si queda alguna confusión, lo digo claramente, estos problemas existen en El Salvador y en los Estados Unidos. Muy frecuentemente en ambos países nos alzamos contra la violencia, hablamos de derechos fundamentales de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo y nos responden con resistencia y con opresión. Y entonces recuerdo lo que decía el ahora santo Romero. Me alegro, hermanos, que nuestra iglesia sea perseguida precisamente por su opción preferencial por los pobres. ¿Y de qué sirven hermosas carreteras y aeropuertos, edificios de grandes pisos, si no están más que amasados con sangre de pobres que no los van a disfrutar? Suelo decir que mucha de mi perspectiva política y forma de pensar lleva la influencia, la estampa de los jesuitas de la UCA. Yo solicitaba ingreso a las universidades hace años y creo que todas las universidades jesuitas donde apliqué me rechazaron. Pero al final pienso que tuve suerte, porque tuve la mejor formación jesuita que cualquier persona podría haber querido gracias a mi interacción con los jesuitas de esta universidad y muchos jesuitas que he tenido el placer de conocer en todo el mundo. Me acerqué mucho al Padre Segundo Montes en esos años. Su análisis fresco me ayudó a entender lo que enfrentaban los refugiados salvadoreños durante la guerra, me ayudó a mí y a muchos congresistas para entenderlos como seres humanos que respiran y viven como todos. Dio su testimonio en muchas ocasiones ante el Congreso de los Estados Unidos y no habría TPS si no fuera por la agudeza del análisis del Padre Segundo Montes. Cené con él semanas antes de su muerte. También honramos las vidas de Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López y Amando López, asesinados en esa noche oscura hace 30 años. Recuerdo especialmente las vidas de Elba Ramos y Celina, quienes estaban en la UCA esa noche buscando refugio para no regresar en la noche durante la ofensiva, asesinadas por estar presente esa noche. Y aún escondidas oyeron este terrible crimen. Cada una de sus vidas trae inspiración a mi vida y las vidas de todos. Murieron porque creyeron que el amor y la compasión pesa más que el odio, el prejuicio y la arrogancia, avaricia. Veo mi propio país y el mundo hoy en día y creo que es más importante hoy que nunca comprometernos no solo con las palabras de los jesuitas, pero con sus acciones. Lo que aprendemos en el aula lo ponemos en práctica en el mundo, y asimismo lo que aprendemos de los jesuitas lo ponemos en práctica para cambiar los problemas que enfrentamos, que problemas hay muchos. En mi país, más de 40 millones de personas padecen hambre o inseguridad alimentaria. Somos el país más rico de la historia del mundo y 40 millones de nuestros compatriotas no saben qué van a comer, y eso me avergüenza a mí. Son millones los que no pueden depender del sistema de justicia para darles un proceso justo, especialmente si su piel es de color oscuro. En nuestra frontera sur cometemos graves abusos contra los derechos humanos y el Estado de Derecho. He visitado nuestra frontera en varias ocasiones y me rompe el corazón ver a mi país participando en estas actividades todos los días. Rechazar a las personas que huyen de la violencia, no solo en El Salvador, de todo Centroamérica. Estamos violando nuestras propias leyes y el derecho internacional. La política exterior de los Estados Unidos se pone cada vez más del lado de líderes autoritarios y dictadores. ¿Y qué podemos hacer?
¿Cómo podemos avanzar? Permítanme ofrecer un ejemplo concreto de cómo podríamos avanzar. Uno de los temas centrales de las luchas en los Estados Unidos y en todo el mundo, El Salvador, en Centroamérica, es cómo romper la cultura de la impunidad. Aquellos que actúan con impunidad creen que pueden cometer cualquier delito, asesinato, desaparición, tortura, robar millones de dólares del gobierno, de la hacienda, y no tener que rendir cuentas jamás. Pero la impunidad crea más impunidad, porque si no hay consecuencias para el asesinato, si no hay consecuencias a la corrupción, si no hay consecuencias para otros delitos, entonces ¿por qué parar? Los jesuitas dirán que no podrá haber justicia hasta que terminemos con la impunidad. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes conoce la historia del mozote. El 10 al 13 de diciembre del 81, en la comunidad del Mozote, el ejército salvadoreño asesinó entre 800 y 1,200 civiles en una masacre. Cientos de hombres, mujeres, niños y niñas, hasta bebés masacrados. Su perpetrador principal, el batallón Atlacat, nueva unidad en ese momento establecido y equipado, entrenado por los Estados Unidos. Y 8 años después, ese mismo batallón cometería los asesinatos de los 6 padres jesuitas y sus 2 colaboradoras acá. He visitado la comunidad del Mozote. He estado con los sobrevivientes de la masacre y familiares de los que perdieron sus vidas. Llevé a mi hija a visitar el sitio. Y ella no podía entender cómo cualquier persona, cualquier ser humano podría asesinar a niños y niñas en estas cantidades, donde se observa el listado de las personas que murieron y sus edades. En octubre de 2016, un juez valiente en San Francisco Gotera volvió a abrir la investigación de la masacre, y en marzo de 2017 interpuso la demanda contra 18 altos oficiales militares y 13 generales. Aquellos que ejecutaron la masacre esperan que este caso no dé frutos. Aún ahora hay fuerzas potentes que quieren detener este caso, aun si implica aprobar una ley de amnistía para borrar hasta el pasado. Yo sé, y ustedes saben, que la Asamblea Nacional de El Salvador habla de una ley de reconciliación. Y quisiera decir, avanzar en esta ley sin hablar con víctimas, sin hablar con grupos de víctimas, grupos de derechos humanos, sería una injusticia terrible. Y yo espero que me estén escuchando, porque si lo hacen, habrá una respuesta. Pienso que tenemos la obligación de no dar la espalda cuando las personas quieren salirse con la suya o borrar el pasado. Las clases corruptas de El Salvador todavía se benefician de los delitos de los años 80. Entonces, al pedirnos que dejemos de ver el pasado, realmente nos piden ignorar los delitos de hoy y del futuro. Reforzar el status quo que ayuda a los victimarios y no a las víctimas. Hace un poco más de 2 años, El Salvador dio un paso importante hacia la sanación de las heridas del pasado, creando la histórica Comisión Nacional de Búsqueda de Adultos Desaparecidos en el contexto del conflicto armado, que no es una comisión que busca sentencias penales, sencillamente tiene el objetivo de ayudarles a individuos y familias a encontrar los huesos de sus seres queridos para poderlos enterrar con honor, con dignidad y con el amor que se merecen. Pero para lograrlo, la comisión necesita la ayuda, el apoyo y la cooperación de las Fuerzas Armadas y el gobierno salvadoreño. Muchos dicen querer ayudar, pero pocos ayudan. El ejército salvadoreño guarda sus archivos y alegan hasta absurdamente que ni existen archivos. Algo que sí escuché hace poco es que el presupuesto ejecutivo sigue financiando lo que llamamos con la búsqueda durante otro año más. Y aún el gobierno de los Estados Unidos, que podría tener información útil en su propio archivo militar, se rehúsa a moverse a favor de estas familias.
Creo que no falta información. Creo que el gobierno salvadoreño, el ejército y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, muy involucrados en la guerra del Salvador, tienen la obligación de decir la verdad. Han pasado ya años. Ahora ya es tiempo de ayudarles a estas familias a saber el paradero de sus seres queridos. No creo que falte información, creo que falta voluntad. Falta buena voluntad, voluntad política, una falta de empatía y de fuerza. Yo comento la historia de Con la Búsqueda porque nos recuerda que cada paso que damos nos acerca más a la justicia. Tal vez no lo resolvamos todo, pero si algo nos enseñan los jesuitas es que no estamos para ayudar en todo, no estamos para resolverlo todo, pero sí tenemos que hacer lo que nos corresponde para mejorar las cosas. Muchas personas en El Salvador han dicho cosas bonitas, pero si los jesuitas nos han enseñado algo, es que se demuestra con acciones. Y hay que ver cuáles son estas acciones. Ya estoy cansado de palabras bonitas solo por decir cosas bonitas. Muy a favor de las cosas bonitas si llevan a la acción. Si quieren que prospere el caso del Mozote en los tribunales, que los victimarios rindan cuentas, entonces liberen los archivos y la información actualmente en manos del gobierno y la Fuerza Armada y punto. El juez ha pedido los archivos, no los ha recibido. El gobierno dice que los va a compartir, no lo ha hecho. Y así se sigue imponiendo la impunidad a pesar de las declaraciones de buena voluntad. Si creen que las familias deben tener el derecho de saber la verdad de lo que sucedió, encontrar los restos de sus parientes, entonces entreguen los archivos que podrían ser relevantes para recuperar estas historias y sus restos, esté donde esté la información. No se puede erradicar la impunidad por arte de magia. No es así que se terminan las mentiras y el dolor de las familias. Hace falta trabajo duro y acción. El trauma que han sufrido las familias, el trauma que ha sufrido la comunidad del Mozote, trauma de millones de salvadoreños y salvadoreñas, es trauma de El Salvador. Pero también es trauma de los Estados Unidos. El dolor y el sufrimiento de este país viene por causa directa o indirecta de las acciones de los Estados Unidos. De manera que creo que en los Estados Unidos tenemos el deber moral de tratar las heridas del pasado y resarcir. Una forma de hacerlo sería terminar la impunidad para oficiales que cometieron violaciones de derechos humanos. Yo en Estados Unidos ayudé a formular un anteproyecto que se convirtió en ley, que es la ley Magnitsky, titulada así por Sergei Magnitsky, quien descubrió la corrupción del gobierno ruso y después fue asesinado por Putin. Esta ley global Magnitsky le permite a los Estados Unidos designar oficiales, individuos, entidades, extranjeros, incluso negocios que han participado en actos de corrupción o abusos contra derechos humanos. Se prohíbe que estos individuos y sus familias entren en los Estados Unidos. Los activos que tengan en los Estados Unidos son congelados. Los países de Europa y otros lugares muchas veces siguen el ejemplo. Una vez que aparezca un individuo en la lista Magnitsky, por supuesto que hay una forma sencilla de evitar terminar en esa lista, y eso es limpiar la corrupción, terminar la impunidad, que los victimarios rindan cuentas. Si no se hacen estas cosas, entonces muchas personas de Centroamérica y de El Salvador podrían terminar en la lista global Magnitsky. Es que ya durante demasiado tiempo, demasiadas personas han podido salirse con la suya con la corrupción. Demasiadas personas han cometido violaciones de derechos humanos contra salvadoreños y salvadoreñas sin consecuencias. Y los Estados Unidos no han reconocido nuestra propia responsabilidad. Pero cada día tenemos la oportunidad de cambiar esta realidad. Tenemos la oportunidad de vivir nuestras vidas plenamente en servicio de los demás y cada día nos podemos alzar por la justicia. Tenemos la oportunidad de dedicar nuestras vidas a las enseñanzas de
los mártires jesuitas. Podemos ayudar a aliviar el sufrimiento que permea la vida de muchos salvadoreños, especialmente los pobres y marginados. Juntos podemos terminar con esta desesperación que desplaza a las personas dentro del Salvador e impulsa a tantas personas a dejar sus hogares para siempre. Los que quieran borrar el pasado también olvidan algo. El pasado nunca se va si es que no llega a la verdad. Menciono el trabajo que hace la Conabúsqueda. Nosotros tuvimos acá una reunión con familiares cuyos parientes fueron desaparecidos en la guerra, y el público, casa llena como hoy, y todos tenían una foto de sus familiares desaparecidos. Y lo que vi es que no solo eran personas que tenían la edad para estar vivos durante la guerra. Niños habían de 10, 13 años con fotografías de sus parientes, sus familiares que habían desaparecido. A lo que voy es que el pasado no desaparece. Tenemos personas que viven y mueren y pasan toda la vida, pero si nunca se conoce la verdad, esto se traslada a la siguiente generación y a la siguiente. Yo vengo de una ciudad que se llama Worcester, en Massachusetts, la segunda ciudad del estado. Tienen una comunidad de personas de Armenia. La primera iglesia de Armenia en los Estados Unidos se estableció en mi ciudad. Cuando me eligieron por primera vez en el año 96, yo fui a un evento en una iglesia de Armenia para conmemorar el genocidio que Estados Unidos no había reconocido. Y las primeras filas estaban llenas de sobrevivientes de ese genocidio. Eran 60. Esa primera vez que participé en una de estas conmemoraciones. El último sobreviviente del genocidio en mi estado se murió en el año 2015. Pero sigo llegando a las conmemoraciones y siguen llegando sus familias, sus hijos y sus nietos. Y este mes el Congreso de los Estados Unidos y la Cámara Baja por fin aprobó la resolución para reconocer formalmente y oficialmente el genocidio. Es que estas cosas no se van, hace falta verdad. Sin reconciliación, sin justicia, no se puede seguir sin la verdad. Este fin de semana, así como cada 16 de noviembre, honramos la memoria de los mártires jesuitas. Pero si solo es eso, entonces no tiene sentido. Sus vidas tienen que ver con más que solo dedicarnos a los pobres y a los que sufren. Sus vidas tienen que ver con más que solo fe. Sus vidas fueron un llamado a la acción, no solo en El Salvador, pero también en los Estados Unidos y todo el mundo. El día de hoy me voy de aquí con una sensación renovada de urgencia para abordar los problemas de mi propio país. No juzguéis para que no seáis juzgados, nos dice el Evangelio, y creo que en los Estados Unidos tenemos todavía que aplicar las lecciones de los jesuitas a nuestros propios problemas y desafíos. Debemos demostrar compasión, no hostilidad, a los centroamericanos que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos buscando asilo y refugio. Ponernos al lado de los que luchan por la justicia, contra el racismo y machismo e intolerancia en nuestra nación. Y todos en El Salvador, en los Estados Unidos, en todo el mundo, debemos luchar contra el materialismo y la avaricia que carcomen nuestra humanidad. Muchas personas en mi país ahora se hacen llamar miembros de la resistencia. Pero les diré lo que creo: trabajar por la paz, la justicia social, el fin de la violencia, ponerse con los pobres y las víctimas. Esta es la más alta forma de resistencia. Con esto en mente, volvámonos a comprometer a levantar a los pobres, alimentar a los que tienen hambre y luchar junto con los que tienen sed de justicia. Trabajemos para construir barrios y universidades y comunidades inspiradas en la misión, pero también encendidas por el llamado a la acción que nos dieron cada uno de los jesuitas antes del fin oportuno de sus vidas. Aun cuando sea difícil, recordemos que el trabajo no es de un día o un mes o un año, es el trabajo de una vida. Comprometémonos con las enseñanzas de los mártires.
El Evangelio me dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así como los mártires hicieron la voluntad de Dios acá en la tierra, pidamos cada uno de nosotros por la sabiduría y la fuerza de retomar ese trabajo, sabiendo que aquí en la tierra el trabajo de Dios está en nuestras manos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jim. Realmente un mensaje muy inspirado y muy inspirador también, ¿verdad? Muchas gracias por él. Tendríamos la oportunidad de compartir unos 15 minutos, si alguien desea, pues compartir algo, más que hacer preguntas, pienso yo, pues es que podamos conversar sobre lo que hemos oído o sobre otros aspectos que se quieran añadir. Sí, es importante que hablemos con el micrófono para facilitar la traducción. Muy buenas. Bueno, mi nombre es José Lito Acosta, soy dirigente sindical del sector eléctrico. Y brevemente agradecer a Jim porque dice que desde los 23 años se vinculó a El Salvador y desde entonces sin duda ha estado con otros norteamericanos, humanistas ayudando a este país. Nosotros también como dirigentes sindicales y como sector trabajador organizado queremos un país con justicia social. Durante la guerra fallecieron muchos compañeros de mi sindicato y algunos no los encontramos. Aprovecho para decirles que hombres y mujeres que lucharon en El Salvador por un país con justicia social no han muerto y viven en todos estos eventos, en todas las cosas que hacemos día a día. Recordar al señor Leonel Gómez, ¿verdad? Que mañana nuestro sindicato le hará un homenaje y que, igual que otros que están acá, fueron también vínculos para que norteamericanos conscientes se percataran de lo que estaba sucediendo en El Salvador. Agradecerles mucho entonces. Muchas gracias por sus palabras. Quisiera preguntarle cuánto es el apoyo político en la Cámara de Representantes, en el Senado, a la posición que usted tan valientemente defiende. Bien, déjeme decir, antes que nada, gracias por mencionar a Leonel Gómez, un buen amigo y una persona clave para llegar a la verdad en el caso jesuitas y lo extrañamos mucho. En cuanto al apoyo político que hay para estas posturas en el Congreso de los Estados Unidos, pienso que apoyo hay en la Cámara Baja, donde sí estamos haciendo cosas importantes. Aprobamos, por ejemplo, una ley para proteger a los estudiantes DACA, a los que tienen TPS. Creo que si revisamos los valores también de derechos humanos en nuestros anteproyectos y leyes, queremos cumplir con un estándar más alto de derechos humanos, pero desafortunadamente también existe la Cámara Alta, el Senado y también el presidente, y ese sí es un desafío. Pero déjenme decir, yo creo que si los Estados Unidos defiende algo,
debemos defender los derechos humanos. Yo me preocupo que nos hemos alejado de ese principio y nos enfocamos en tomar decisiones con base en dónde se puede ganar dinero, dónde se puede hacer negocios, dónde hay cosas materiales, pero no centramos a los derechos humanos y me parece que es antiético e inmoral. Y pienso que la mayoría de personas en los Estados Unidos comparten esa opinión. Yo creo en la bondad de las personas y del pueblo norteamericano que quiere ser una fuerza de bien, que quiere apoyar a los sindicatos, que quiere apoyar a las personas que luchan. Pero como ustedes bien saben, a veces los que salen electos no siempre son el reflejo de lo que pensamos las mayorías en el país. Un desafío que tenemos es el rumbo por los derechos humanos, y no solamente en otros países, como dije en mi discurso, también en nuestro propio país. Cuando tenemos 40 millones de personas en el país más rico del mundo, 40 millones de personas con hambre, es una violación a los derechos humanos. Y es una violación que podemos resolver. Es un desafío para ambos países. Tener la voluntad política de poder realmente cambiar las políticas de una manera que refleje la bondad de nuestros pueblos. Sí, quisiera saber si es punto de discusión en concreto en el Congreso, en el Senado, la contextualización del rol de los Estados Unidos históricamente en Centroamérica a la luz de la migración actual. Y hago referencia, por ejemplo, al caso de Honduras, que fue territorio ocupado por la Contra, financiada por Estados Unidos. Luego, los asentamientos de refugiados salvadoreños tan acompañados por el padre Segundo Montes, tan apoyados, tan protegidos por el padre Segundo Montes, y más recientemente el abandono, no quiero sonar demasiado pesimista, pero la falta de acción contundente de la administración Obama cuando fue el golpe de Estado en contra del presidente Zelaya, un presidente elegido legítimamente, y dejar que el lobo llegara, que ahora se ha probado que llegó a abrir el camino impunemente para el narcotráfico. Todos estos puntos de responsabilidad de los Estados Unidos, históricamente, que ya usted muy bien ha contextualizado en el caso de nuestra guerra y toda la inyección de dolor, ustedes como veteranos de toda esta historia, ¿realmente la ponen en contexto para, sobre todo ahorita en esta administración Trump, que tenemos el fenómeno de las caravanas y sobre todo de los hondureños, llegando en las primeras caravanas? ¿Hubo en realidad un espacio para esa discusión y decir, espérense, nosotros también tenemos mucha responsabilidad de este fenómeno o no? Yo tengo esa curiosidad porque yo no puedo estar escuchando todos los debates. So everything I said here today, Todo lo que yo he dicho hoy se lo he dicho a mis colegas congresistas. Creo que tenemos que entender nuestra historia si es que vamos a avanzar, si vamos a evitar replicar estos errores. Acá en El Salvador, los Estados Unidos fue muy generoso en cuanto a su ayuda militar. Cuando terminó la guerra, ya no fuimos tan generosos en cuanto a dinero para la reconstrucción. Terminó la guerra, los políticos perdieron interés. Mientras tanto, El Salvador todavía tenía que resolver los destrozos de la guerra. Debimos haber tenido un plan Marshall, digamos, para reconstruir el país, pero no lo hicimos. Desapareció de las portadas, de los titulares, y el Congreso de los Estados Unidos empezó a volcar la mirada a otros lugares. Deportamos pandilleros nuevamente al país. MS-13 no es producto de El Salvador, viene de los Estados Unidos.
And we, in notwithstanding kind of our Y indifference toward El Salvador after the war, a pesar de nuestra things supuesta here, indiferencia things got worse. a El Salvador después de la guerra, muchas cosas se empeoraron aquí. Las personas han buscado refugio y asilo y nosotros los hemos bloqueado de entrar a los Estados Unidos. Entonces, hemos hablado del tema de migración bastante en el Congreso, refiriéndonos a la historia de este país y lo mismo pasa con Honduras y la situación en Honduras es terrible. Creo que para muchos de nuestros políticos en Washington ven a Centroamérica en solamente una o dos formas. ¿Qué podemos hacer para detener a los migrantes y qué podemos hacer para detener las drogas? Y nada más. Si realmente queremos resolver el tema migración, entre mejor le vaya a El Salvador económicamente, entre mejor le vaya a Honduras económicamente, entre más éxito que tengan los países contra la unidad, las personas ya no van a sentir impulsados para salir. Lo mismo pasa con grupos criminales e ilegales. Si hay otras oportunidades, es más fácil tratar estos temas. Pero es importante recordar la historia hoy más que nunca. Tenemos muchas personas que tal vez se durmieron en la clase de historia porque no lo saben y nosotros intentamos recordarles. Yo estudié historia en la universidad. Creo que todos los que gobernamos, vivamos donde vivamos, tenemos que tener una sensación de historia, una noción de historia, de los errores del pasado para no repetirlos. Yo pienso que muy frecuentemente tenemos una memoria muy corta. Intentamos recordarles, hay algunos que escuchan y yo espero que después de la siguiente elección haya más gente que piensa igual y podamos reorientar nuestra política a algo más constructiva. Bien. Yo sé que los políticos norteamericanos y sobre todo los de oposición, cuando están afuera de su país, son mucho más cuidadosos para referirse, en este caso, al presidente de la República, pero estoy seguro que a esta audiencia le interesaría un análisis, aunque sea breve, de tu parte, para conocer si ustedes los demócratas van a sacar a Trump en el impeachment o en las próximas elecciones. I hope so. And let me say, one of the things that bothers me Déjenme right decir now, and again, algo que me molesta en este momento. Y tiene razón, hay como una regla tácita que no hay que hablar mal de su gobierno cuando anda fuera del país. Así que entre nosotros no estoy diciendo nada malo, es mi opinión nada más, pero algo que me molesta de lo que pasa en los Estados Unidos ahorita es el tono de nuestro discurso político, cada vez menos ligado a los hechos y la realidad. Todas estas teorías de conspiración, toda esta indiferencia aparente ante el Estado de Derecho. Es que algunos en los Estados Unidos piensan que las libertades y los derechos están tan enmarcados en la sociedad que nadie nunca nos lo podrá quitar. Pero si leemos la historia, si vemos el pasado, hay ejemplos de países donde las personas han tenido derechos muy robustos que se han perdido, arrebatados por las fuerzas que quieren comportarse de maneras que creíamos que era impensable. Tenemos que prestarle atención a nuestra democracia. Nos importa la Constitución y hay que seguir la Constitución, adherirnos a ella y existe la verdad. Existen los hechos, existe la ciencia. Daniel Patrick Moynihan, el ex senador de Nueva York, dijo, tienes derecho a tu opinión, pero no tienes derecho a tus propios hechos. Los hechos son hechos.
But we also need to be careful that we don't allow our politics to Debemos spiral out of tener control. cuidado también que la política no se salga de control hasta el punto que ya no podamos hablar entre nosotros. No espero que todos concuerden conmigo. My wife doesn't even agree with me. Mi esposa ni está de acuerdo conmigo en muchas cosas. But I would like to get to a point where we could Pero actually quiero have llegar al punto civil donde sí discussions. podemos tener una Some of plática you may know, civilizada. my first job in politics Mi was primer with empleo George McGovern. en la política, yo trabajé para George McGovern, un senador He's no relation, demócrata, but he had a great liberal last name. de Dakota. Stood for all the things that I Compartimos un fought for. apellido, no somos One of his familia, pero closest estaba de friends, the acuerdo con United él. States Senator, Y was uno Barry de sus Goldwater, mejores big amigos era ultra-conservative Barry from Arizona. Goldwater, un senador I used to ask him, ultraconservador. "How do you- Y yo le preguntaba, ¿y cómo es que entre los dos, McGovern y Goldwater, cómo es que a cada rato están tomando café juntos o un trago juntos, almorzando? Y me dijo, me cae bien, él es chistoso, patriota, diferimos en muchas cosas, él quiere gastar más en el ejército, yo quiero gastar menos, pero no tenemos que estar de acuerdo en todo para estar de acuerdo en algo. Y en ese algo tenemos que podernos unir para avanzar. A mí me preocupa que estamos llegando al punto en la política donde, aun cuando hay algo que tenemos en común, buscamos la forma de no estar de acuerdo. Y me parece peligroso porque raras veces tendremos un gobierno donde todos piensan igual que uno. Así que, por supuesto, que hay un momento por defender nuestras posiciones y no queremos votar en contra de nuestros principios, pero hay que buscar también un punto intermedio. Ese es el genio, digamos, del sistema político en los Estados Unidos, en El Salvador, donde sea. Llegar a un punto intermedio es parte de la política, pero me preocupa que lo estamos perdiendo y me preocupa esta ideología extrema de derecha creciente, que para mí es una ideología ofensiva. La voluntad de racionalizar el racismo, los antisemitas, la supremacía blanca, rehusarse a oponerse al mal cuando es tan obvio. Así que por supuesto que tenemos desafíos. Yo, como dije, creo en la bondad del pueblo norteamericano y al final del día creo que vamos a encontrar la forma de pasar este momento muy difícil. Y de hecho, no solo es el presidente. Para tener la situación que ahora tenemos, tuvo que haber gente que estaba de acuerdo. Y debemos comprender que el problema es más grande que un señor, una persona, un cargo, una elección. Pero es un desafío y me preocupa constantemente, por supuesto. Gracias. Estaba reflexionando cuando usted habló de la historia. Me pareció tan importante que usted hiciera referencia a la historia. Y yo lo ubico en cuanto a los niños que ahora están allá, como que fueran pollitos encerrados allá en unas jaulas. Esos niños, si nosotros los viéramos en perspectiva de la historia, posiblemente sean los nietos o los bisnietos de las víctimas de la guerra, de las familias que fueron despedazadas, de las personas que dejaron sus lugares donde cultivaban, sus lugares donde hacían la vida, sus lugares donde trabajaban. Entonces, esos niños realmente en los Estados Unidos son doblemente víctimas, porque son víctimas por un proceso vivido en El Salvador, acompañado por gobiernos del cual usted no fue parte, y ahora son víctimas porque no los quieren recibir aquellos que provocaron su propia tragedia. Entonces, usted que puede, usted que tiene voz allá, dígales que nosotros también tenemos doblemente victimizada a parte de la población, victimizada no solo económicamente, victimizada también emocionalmente, sin familia, sin arraigo, sin identidad. Por favor, dígaselo y le agradezco a usted sus palabras a nombre de ese pueblo norteamericano que siempre apoyó a este país
antes de la guerra, durante la guerra y después. Gracias. Thank you very much. Thank you. Buenas tardes, Rolando Alvarado, superior de los jesuitas en Centroamérica. 3 cosas. En primer lugar, agradecerle el apoyo al país y a esta universidad. En segundo lugar, compartirle que por mi trabajo vemos con preocupación el creciente problema migratorio, sobre todo en el norte de Centroamérica. Ya no es solo problema de llegar a Estados Unidos, sino pasar por México. Surge la inquietud, y ahí mi pregunta, si vería viable y cómo hacer para que el Congreso y otras organizaciones del pueblo norteamericano, en alianza con las iglesias, con universidades, con movimientos de nuestros países, trabajemos para prevenir la migración, no para detenerla o impedirla a toda costa. Las vidas que está costando es terrible, los riesgos y la desintegración familiar. Es un problema serio para ustedes, comprensiblemente, y también para nosotros. ¿Cómo vería usted esa posibilidad? Muchas gracias. So, one of the things that I regret Realmente is the algo que lamento aid to es Central American que se haya congelado la ayuda para los países de Centroamérica. Yo sé que en una parte se ha restaurado no sé cuánto, pero cuando yo estaba en Centroamérica en agosto, llegamos a El Salvador, Guatemala, Honduras, visitamos lugares donde ofrecían protección a niños y niñas víctimas de trata, lugares que daban alimentos, nutrición a madres con recién nacidos. Visitamos lugares que trabajaban para que los jóvenes tuvieran protección de las pandillas. Antes, esos programas recibían alguna medida de ayuda de los Estados Unidos y después se congeló ese dinero. Creo que en represalia precisamente por no controlar el tema migratorio desde la perspectiva y la opinión del presidente. De forma muy irónica, nosotros empeorábamos las cosas, hacíamos más difíciles las cosas al recortar la ayuda. Tenemos que apoyar las cosas que ayudan a brindar seguridad, a brindar oportunidad, a tener caminos de oportunidad para que las personas tengan éxito y superación, por un lado. Por otro lado, asegurar que las personas de los Estados Unidos y el Congreso comprendan la realidad de acá. Por eso son importantes las historias. Hablamos de que tantos miles de desplazados, tantos miles que han huido. Y sí, pero es difícil sentir, han perdido la capacidad humana de sentir qué quieren decir esos números, porque son números incomprendibles, pero cuando empezamos a contar las historias, hablar de los casos, las situaciones de las familias, creo que tiene un impacto sobre el Congreso. Digan lo que quieran de los congresistas, pero todos somos humanos y cada ser humano debe tener la capacidad de sentir. A veces optan por no ver la verdad, tienen que ser confrontados con la verdad. Difícilmente vamos a ver un cambio legislativo importante en el corto plazo por la correlación de fuerzas del Congreso y las diferencias de opinión que hay entre la Cámara Baja y la Casa Blanca, pero sí hay pasos pequeños que podemos dar y tenemos que empezar a disponer las condiciones para que cuando hay un debate sobre migración, que el pueblo norteamericano entienda la realidad. El desafío que hoy tenemos en los Estados Unidos es que cualquier cosa que diga migración se ha vuelto tóxico. El discurso de nuestros oficiales ha sido beligerante, han sido mentiras, han sido amenazas.
Si alguien en alguna comunidad del estado de Ohio que no conoce a nadie de El Salvador, no conoce a nadie de Honduras ni de Guatemala y solamente escuchan las noticias en televisión, tienen una sola noción de la realidad. Tenemos que buscar la forma de llevar esas historias y compartirlas y ser más agresivos. Las iglesias, la comunidad de fe tiene que seguir. Tenemos que buscar la forma de incrementarlo, de ser más creativos en la política y de adaptarnos a las formas cambiantes en que la gente recibe su información. Ya lo dije, estas son condiciones políticas. Nosotros quisiéramos trabajar con ustedes para buscar las formas de contar estas historias y que sea real para aquellos congresistas. No hay garantía que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero ayuda cuando alguien me dice algo en una reunión comunitaria acerca de los migrantes que vienen de Centroamérica y yo sé que es mentira, me ayuda a poderles contar una historia para decirles cuál es la realidad. Jim, you talked about Jim, hablaste acerca political discourse being the del way it discurso is, político y toxic cómo rhetoric es, and y things el discurso spiraling out of tóxico control. y que las cosas se salen de have control. Any thoughts or ideas about ¿Tienes what alguna could be idea, done alguna to stop noción de that qué or es lo que se begin podría to hacer turn para that around? detener The eso last o thing you empezar a said, darle I spoke to vuelta? that somewhat, Lo but, último que how do we dijiste stop es this? una How do parte, we- pero ¿cómo how do we go detenemos back in a esto? better ¿Cómo direction? regresamos en un mejor sentido? Creo que tenemos que liderar con el ejemplo. No podemos combatir el discurso poco civil con poco civil. Así nadie nos tratamos bien. Creo que, para prestar una frase de Abraham Lincoln, apelar a los mejores ángeles de nuestra naturaleza, recordarle a la gente no cuán malos podemos ser, pero cuán buenos podemos ser. Empezar a hablar de estos temas en términos absolutamente humanos y también corregir las mentiras cuando la gente dice cosas que no son ciertas. Yo trabajo mucho el tema hambre en Estados Unidos. Yo apoyo programas nacionales que ayudan a las personas a tener comida sobre la mesa. Y algunos me dicen, hombre, que busquen trabajo mejor. Yo no quiero tener que pagar por su comida. Yo les recuerdo que la mayoría de las personas en los Estados Unidos que reciben estas prestaciones, esta asistencia alimentaria, la mayoría sí tienen trabajo. Pero el trabajo que tienen paga tan mal que siguen siendo pobres. Entonces, unámonos mejor para decir, subamos los salarios. Apoyemos los sindicatos. Que las personas se organicen para que el que trabaja no tenga que vivir en la pobreza. Puede tener una vida digna y un salario digno. Hay que corregir las mentiras porque algunos de los discursos, las narrativas en torno a migración, pobreza, lo que sea, no tiene su base en la realidad, en los hechos. Y tenemos que estar listos para responder ante ello. A veces es poco conveniente, a veces es incómodo, pero hace falta hacerlo. Ahora yo me tomo la molestia, cuando alguien me dice algo que no es cierto, yo les confronto de la forma más amable que pueda, pero ya sea en un restaurante o con mi familia. Mi madre lo odia, pero si mi primo dice algo que no es cierto, que a mí me parece ofensivo, oigan, allá están mis hijos. Y si yo no digo nada, estoy prestando credibilidad a ese argumento. Entonces le digo, y mi mamá dice, no, pero mejor otra copa de vino, pero andate. Pero de eso se trata. Creo que ahora tenemos que cambiar nuestro propio comportamiento y cómo confrontamos algunos de estos desafíos, y eso significa participar aunque sea incómodo. He estado en aeropuertos y si oigo una conversación de la par y alguien dice algo que no es cierto, digo, perdón, los escuché pero están equivocados. Y les digo por qué. Que me odien, pero si no corregimos la mentira, entonces la mentira se repite una y otra vez. Y hay una brecha entre la realidad y la narrativa. Lo otro que tenemos que hacer es comprender que la mayor esperanza que tenemos para el futuro es que nuestros jóvenes estén participando.
Yo ahora estoy viendo en los Estados Unidos el inicio de un cambio. El intento ahora por el control de armas. Aprobamos un anteproyecto en la Cámara Baja en torno a ese tema. Hay mayor demanda y exigencia del tema de cambio climático. Hay mayor impulso para hacer algo para un salario digno. Cada vez más son personas jóvenes que llegan a Washington y exigen que tomemos acción para un futuro mejor para ellos. Si hay algo positivo de un momento tan difícil, es que es el momento para inspirarnos, para enfocarnos y para actuar. Lo que me preocupa en estos momentos caóticos es que las personas nos abrumemos y digamos, no puedo hacer nada, voy a cerrar la puerta, mejor no. Eso sí no lo podemos permitir. Pero si hay gente con ira, con frustración, con preocupación, que trabajen, que participen en Estados Unidos, en El Salvador y en todo el mundo. Organicémonos. Así se cambian las cosas. Bueno, muchas gracias, Jim. Gracias a todos ustedes por este compartir. Queremos hacer llegar un saludo también fraterno a la Red Ignaciana de Solidaridad reunida en Washington. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar conectados esta tarde celebrando y conmemorando juntos el 30º aniversario de los mártires de la UCA. Y lo que nos mueve pues es su espíritu, su legado y el deseo de colaborar cada uno de nosotros, cada una de nosotras, a construir un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo más fraterno y más justo, donde todos y todas podamos vivir realizando nuestros proyectos de vida. Pues seguimos aquí en la UCA con la conmemoración y a las 5:30 iniciará la tradicional procesión de los farolitos.